Muchas gracias, Manuel, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Compartimos el interés por la historia y de alguna manera Malinche empezó aquí también en este centro y aquí estoy después de un año para hablarles sobre el tema, porque Manuel convocó a un grupo de especialistas para que debatiéramos sobre Malinche, sobre lo que era, que no era, que se conocía, que no se conocía. Hace un año prácticamente sabía lo que me enseñaron en la educación pública, en primaria, un poco en secundaria, sobre Malinche y bueno, y el famoso tema del malinchismo. Sabía muy poco, a pesar de que ya había estado leyendo. Hoy puedo decir que sé mucho sobre Malinche porque para poder hacer una serie histórica uno debe por fuerza conocer, bueno, no debe, pero yo sí conocer por fuerza todo lo que nos puede ayudar a contar la historia de un personaje. Muchas cosas podría yo contarles. Lo primero que quiero decirles y quiero decirle a Manuel es que esto es realmente un encuentro histórico. Es la primera vez que yo sepa que la televisión va a un centro de estudios de historia. Hay un problema de los intelectuales y los académicos con la televisión. La televisión siempre es despreciada y cuesta mucho trabajo ganarse un lugar dentro de la academia, con los intelectuales, porque se piensa que es un producto de un nivel bajo, y lo es. La televisión es cultura popular, no es cine, no es un arte, es cultura popular. Pero es un medio que llega aproximadamente a 70 millones de personas todos los días. Cuando un largometraje en México se estrena y arrasa y tiene una taquilla de 2 millones a lo largo de un mes, pues a mí me da risa, 2 millones no es rating de nadie en televisión. Ese es el cine, y la televisión es muy potente, y realmente poder lograr el matrimonio entre los académicos, los historiadores y la televisión creo que sería una aportación muy beneficiosa para el mundo de la cultura popular y la televisión. Y si algo de la cultura popular está lleno de clichés, es precisamente el personaje de Malinche, que seguramente para todos los que estamos aquí es un personaje, es la traidora, es el símbolo de la traición, la que prefirió a los extranjeros a preferir a lo nuestro. Para hacer una serie, yo sé que los temas aquí no tienen nada que ver con la televisión, pero les voy a explicar un poquito de manera somera lo que implica hacer una serie de televisión y dónde es, porque mi tema es una experiencia de filmación. Cómo trabajo con los historiadores y cómo logramos nosotros ir encontrando la historia que contar. Lo voy a tratar de hacer en 1 hora y mantener su atención durante este tiempo, porque para eso me especializo en hacer series dramáticas de 1 hora y que no se despeguen de la televisión. Entonces, lo primero son las elecciones que tenemos los creadores. Yo digo, voy a hacer una serie de televisión, ¿sobre qué? A mí me llamaron de Canal 11 que querían que hiciera otra serie. Juana Inés había sido un boom, cantidad de gente la vio, gustó muchísimo y querían que hiciera otro personaje de la historia de México. Que bueno, Manuel no lo dijo y no lo digo yo tampoco, que pareciera que me he especializado en hacer historia en televisión, porque ya tengo, no sé, cerca de 10 producciones históricas. Y entonces me propusieron la Rivas Mercado, y le digo, no, pues sí es una bella interesante, pero yo como creadora no veo dónde está el drama. Digo, sí se suicidó, todo lo que sabemos, pero ¿cómo engancho al público? Me dijo, y además si quieren a alguien tan fuerte como Juana Inés, pues no tiene ese jale que tiene Sor Juana Inés de la Cruz. Y les dije, permítanme pensar un par de semanas y regreso. Regresé y les dije, ya tengo una idea muy buena. Primero, lo que en realidad fui a pensar, yo ya había pensado en Malinche, es cómo le voy a hacer para contar la historia de Malinche con los recursos de la televisión pública, para que más o menos se ubiquen. 1 hora de ficción de la BBC son aproximadamente $6 millones por 1 hora de ficción. Canal 11 nos da $120,000, que las series que ven ahora de narcos y demás son aproximadamente $600,000-700,000, nada más para que ubiquen los recursos con los que contamos. Entonces yo me fui a pensar, si yo quiero hacer Malinche, pero ¿cómo lo voy a producir? ¿Con qué dinero lo voy a producir? Cuando resolví ese tema de cómo iba a poder contar esta historia, que de alguna manera es fácil, porque las mujeres estaban relegadas y Malinche no iba a estar en el campo de batalla. Lo más costoso, una de las cosas costosas de la conquista, son las batallas. La otra era Tenochtitlan, que bueno, ahí nos encerramos, como eso nos enseñó la telenovela, encerrarnos en habitaciones.
y regresé a Canal 11 a decirle que voy a hacer Malinche. Una vez que Canal 11 me dice, extraordinario, estupendo, hazla, nos vemos en X tiempo, les estoy hablando en noviembre, y la serie se estrenó en noviembre, perdón, un año de distancia para hacer una serie que a muchos les puede parecer mucho tiempo. Para mí es muy poco tiempo porque yo me senté a empezar a estudiar quién Malinche, cómo, dónde están, cuántas referencias hay en las fuentes, qué se dice de ella, qué se conoce, la literatura, qué hay en los personajes literarios de Malinche, leer todas las Malinches que se han hecho, ver todas las Malinches, las producciones, que por cierto son todas muy curvas, muy sexuales, que parecen ejecutivas de Procter & Gamble dando instrucciones. Y yo decía, es que no puede haber sido así una mujer indígena hace 500 años. Entonces, empezamos por las selecciones que tenemos que hacer los creadores para poder contar una historia. Les voy a leer muy brevemente 1 o 2 páginas del primer guión que escribí para poder producir esta serie. Y les voy a ir señalando las dudas que nosotros teníamos al momento de ir escribiendo. Entonces se llama la primera Malinche, Miedo. Malinche la serie está hecha en 4 lenguas originarias. Está en popoluca, totonaco, maya yucateco, maya cachiquel y me faltó náhuatl, más español y latín. Entonces, de por sí una historia complicada nos la complicamos un poquito más. Entonces, aquí Miedo, el título aparece en todas las lenguas originarias. Feidín, que es como empezamos, siempre de negro entramos. Exterior, Oluta Río, 1523. Espérenme, ustedes son mi mesa de escritores. 1523, pero hay dudas sobre la fecha de nacimiento de Malinche. ¿Y cuándo la vamos a posicionar? Pues ¿cuántos años tenía cuando se la dieron a Cortés? Pues no saben bien, como 17, 18. A ver, ¿a quién le podemos llamar que nos puedan confirmar la fecha de nacimiento de Malinche? No hay, pues ¿qué escogemos? ¿Qué nos conviene? Pues que tenga unos 17 cuando llega con Cortés para que tenga sobre 20 cuando llega a Tenochtitlan. Primer decisión. Segunda, Oluta. ¿Oluta? ¿Están seguros que es de Oluta? ¿Quién nos puede confirmar que es de Oluta? Es que dicen que es de Guerrero, de los Altos de Guerrero. Entonces no puede venir en un río si viene de Guerrero. ¿Podemos confirmar quién? No, en la UNAM, en el centro. Vamos a la UNAM, por favor, que nos puedan confirmar. Pues es que no hay mucha certeza. ¿Qué es lo más probable? Que viniera de Oluta. Pues vamos a hacerlo de Oluta, señorío de Coatzacoalco. Chirridos de insectos, gritos de monos aulladores. Es un día cálido y húmedo, un día cualquiera en una selva baja, parece estar deshabitada, pero en este mundo de 1523 nada es lo que parece. Punto de vista. Alguien mira la ribera de un río manso. Escuchamos el golpe de remos en el agua y un ligero oleaje. Es una canoa. Momento. ¿Había canoas entonces? Sí había canoas. Qué bien. ¿Y cómo eran las canoas? ¿Eran talladas de madera? ¿Qué forma tenían las canoas? ¿Cómo remaban? ¿Con qué tipo de instrumentos remaban? ¿Nos pueden averiguar, por favor? En los códices hay algunas, pero esas eran nahuas. Este es el señorío popoluca de Coatzacoalco. ¿Serían las mismas? Híjole, no sé, no nos vayamos a equivocar, porque luego los historiadores nos regañan. ¿Quién nos podría...? Eric Jiménez en la UNAM. Vamos por favor a preguntarle cómo era. Pero ya que tenemos cómo era el modelo, pero es que las que hacen en Xochimilco no corresponde el modelo. ¿Cómo? Pero no nos alcanza el presupuesto para hacerlas originales. Bueno, vamos a forrarlas, ¿les parece? Las forramos de unos petates. Solucionamos como el 5.º problema y llevo 2 líneas. Sentimos que alguien nos mira, podría ser algún lagarto, o algún mono, o algunos pescadores. Oluta Rivera. Son Tuxtli 9 y Popcucu 22. A ver, nos detenemos. Esos pueden ser nombres popolucas. ¿Cuáles son los nombres popolucas más comunes? Porque no vaya a ser que nos vean los 600 parlantes de popoluca que quedan en el país y no podemos usar nombres falsos. Nos podemos comunicar, por favor, al Centro de Lenguas originarias para ver los nombres. No, pues es que nadie sabe. ¿Y cómo podemos saber? Hay un centro allá por Coatzacoalco, pero hay un especialista, un señor que es patrimonio vivo de la humanidad, es popoluca. Lo podemos localizar, es que no tiene dinero para el camión, para llegar al pueblito. Podemos, por favor, mandarle un giro para que tome un camión, para que vaya al pueblo y podamos hablar por teléfono. Nos dan la lista de nombres en popoluca. Son 2 pescadores, algo escuchan, algo inesperado, buscan con la mirada, encuentran ese algo y ese algo les asusta.
Es un algo que nadie en 1523 quisiera ver en su río. Punto de vista de Tuxtli, un soldado español, Bernal Díaz del Castillo 24. A ver, un momento, ¿Bernal habría ido con Malinche a su pueblo? Pues quién sabe quién fue, porque ahí sí no hay ningún registro. Pero ¿quiénes son los personajes de la conquista que más conoce el público mexicano? Pues Bernal Díaz del Castillo, Hernán Cortés, Pedro de Alvarado. Pues vamos a poner a Bernal, porque además se llevaba los registros y es realmente quien cuenta más sobre la Malinche. Vamos a hacer una caravana y vamos a poner a Bernal Díaz del Castillo. Castellano, viene al frente en una canoa, atento, imponente. Lleva casco, cota de malla, arcabuz en mano. Suda copiosamente. Detrás de él, en el centro de la canoa, viene una mujer indígena, 20, hermosa, cabello largo. Lleva una gallina en el regazo. Juzgando por el elegante huipil y las joyas que porta, debe ser importante, y juzgando por su actitud, ella lo sabe. Detrás rema Juan Cortés, 28, negro y esclavo de Cortés. ¿Tenemos actores negros en México? No, pues solo hay 3. Pues a ver, tráiganlos. Pues uno nos funciona, pero no puede dar ni 2 líneas. Pues bueno, vamos a escribirle líneas muy cortas para poder tener la negritud que llegó con la conquista y no hacer una conquista de españoles todos blancos. Y luego el vestuario, sí llevaban cota de malla, era arcabuz. ¿Cómo era el arcabuz? ¿Cómo lo disparaban? Ella, ¿cómo era un huipil elegante para Malinche? Porque aquí ya llegó a Tenochtitlán, ya es doña Malinche. ¿Cómo la vestimos? ¿Cómo la peinamos? ¿Cómo la arreglamos? Acaban de estar en unas sesiones de cuarto de escritores. Todas esas dudas son las que nos asaltan cuando queremos producir. No les voy a leer más, ahora les voy a mostrar 5 minutos nada más de la serie. No sé, ¿pueden levantar la mano los que vieron la serie? Hay bastantes. Les voy a dar 5 minutos para que ahora vean en pantalla lo que hicimos con este texto. Desembarcamos todos, doña Marina. Sí, Juan, baja. Yani pasen. Chimaksu, Yahumento Teepe, Ibintukuku. Timinumpe, Kume Iiti, Tensu Tecao. Bini hoy mis. Yam oluta. Ho Hameha Yam Tekesh, Nashuave Nakshe, Ustevanu Minkushpa, Ustevanu Seme Achimaksu. Kun mis. Teus, que te sukahau, Ishubu, Malina, Tu, Malina, Tensu, Makti, Tentecau, Wistemiapa, Wistemiapa. Tina Asha, Achimaksu,
sheheyo banapukutu. Tinashpa. Kawameme. Muhu chinuhu palena. Tinitsumut tentotsu. Toipa oyame nuhu he honik. Nepuat anapapa. Minuat mahau, minkushu, sisipihayo, tuk, tanukha, hatleseme. Mis mahauna. Tuchi, mitsu kaito mahauna. Ho itwatbut. Numpe, chucho mahao okwa. Mut mesko tanuphem. Tunjak oppe hot pitenostitlan. Bampe tunchi wantahpi, tinushpe, tanatupi, tinumpe tishei nashpa. Yam, kaha itpa nitisu kintuni. Kaha teite yus. Nitu mahauna. Tukmun, misteiti tushti. Epe, tsu, kei numpe, shubuk. Tuktes kahau. Ka ishubuk. Min mahauna. No, ya me piqué yo. Bueno, era para que visualmente vieran y quería mostrarles un pedacito de los actores hablando en Popoluca, que afortunadamente decidimos hacer. El que es el tío de Malinche en el pueblo es este hombre que es su patrimonio vivo de la humanidad, de UNESCO, y lo trajimos a ser, digamos, el señor principal de este señorío de donde era Malinche. Y él fue quien nos hizo las traducciones y capacitó a los actores para poder hablar en Popoluca. Afortunadamente todo lo hicimos como debe de ser, porque en el pueblo donde es él, cuando se enteraron, rentaron una antena, rentaron una pantalla gigante, pusieron muchas sillas y cada sábado que se transmitía la serie se sentaba todo el pueblo a escucharse hablar Popoluca, que nosotros ya la olvidamos, pero es la primera vez que las lenguas originarias llegan a la televisión comercial, por llamarlo de alguna forma. Y ha sido uno de los aciertos, por las razones que les decía, y es también muy emotivo la cantidad de gente que se emociona de escuchar el totonaco, que casi no se escucha ya, náhuatl, que inclusive uno se da cuenta cuánto náhuatl tenemos nosotros, porque hablaban los actores y decían, y trataba yo de usar además las palabras que tenemos todavía nosotros del náhuatl, para que, por ejemplo, le pusimos que era un ocelote para poder usar ocelotl y poder seguir escuchando estas palabras como referencias. Entonces, esas primeras decisiones que tenemos que tomar y que tenemos que consultar con los especialistas, digamos que son de los primeros retos que tenemos que vivir. No les cuento de los retos de filmar en un río donde hay lagartos, los moscos, porque eso es de cualquier producción. Podemos hacer una producción hoy de 2 chicos que se van a fumar mota a una ribera en Veracruz y tienen los mismos problemas de producción que nosotros tenemos que enfrentar. Lo importante son los retos y la experiencia de filmación de esta historia en particular. La ficción histórica hay una manera de hacerlo, que es como muchas de las telenovelas, no todas, que han sido en una época en que había telenovela histórica, se dejó de hacer. Se usa como un telón de fondo, pero los conflictos de los personajes y los personajes siguen siendo del siglo en el que uno está. Hace rato les decía de muchas de las Malinches, que son todas torneadas y sexys, porque se supone que Malinche y Cortés se enamoraron, que fue una decisión que nosotros tomamos, que no se iban a enamorar. No existe registro alguno de que hubo un enamoramiento entre Cortés y Malinche. Malinche era la esclava y estaba acostumbrada a tener relaciones sexuales con sus señores. Cortés tenía no una, sino muchas mujeres y tenía hijos aquí, allá y en todas partes. Y este tema del amor, de por qué se iban a enamorar
que además ha contribuido al mito de la Malinche traidora porque se enamora del extranjero. Nosotros decimos, no se van a enamorar. Para Malinche es su señor, porque era su señor, y para ella es una esclava como tenía otras, y tenía sexo con una, tenía sexo con otra. Entonces, son de las decisiones que vamos tomando y vamos arreglando. Cuando nosotros construimos, no sé si recuerdan en la Biblia, cuando está el profeta Ezequiel, Dios convoca. ¿Subir la voz? Ok. Dios convoca al profeta Ezequiel, lo lleva al desierto y le enseña unos huesos. Le dice, ¿pueden estos huesos hablar? Y Ezequiel dice, sí. Eso es lo que nosotros hacemos en las recreaciones audiovisuales. Hacemos que los huesos hablen. El historiador nos tiene que decir de quién eran los huesos, cómo eran los huesos, por qué estaban en el desierto, con los restos que quedaban de ropa, quién era hombre, era mujer, de los huesos, de los restos de ropa, cómo vestían, de qué clase social. Pero nosotros tenemos que hacerlos que corran y rían y vivan y sufran y tomen decisiones y se equivoquen sin saber cuál es su destino. Malinche no podía saber cuál era su destino cuando se le entregan a Cortés. Lo único que ella quería hacer era sobrevivir. Va de un señor a otro señor, a otro señor, y ahí va con uno que además eran señores extraños que les parecían horrendos. Y para poder hacer esta historia es fundamental que tomemos el punto de vista de Malinche. La serie es Malinche. Y justo hace rato comentaba con Manuel que cuando llegamos en la trama, la noche triste, que cómo lo íbamos a hacer, y el árbol, yo, ¡ey! Espérense, la noche triste es trama de Cortés. A Malinche no le importa la noche triste. ¿Por qué la llamamos noche triste los mexicanos cuando perdieron los españoles? Como el primer cuestionamiento. Tenemos que contar siempre la historia desde el punto de vista de una indígena de hace 500 años, una mujer indígena de hace 500 años. Definamos cómo era la vida de una mujer indígena hace 500 años. Y donde la historia, si bien nos da muchos parámetros muchas veces, hay una parte que mientras más atrás nos vamos, más difícil es, que es la vida cotidiana, la vida de todos los días. Cómo caminaban, cómo comían, cómo hablaban, cómo oraban, cómo. Ahí tiene uno más o menos que ver de dónde se agarra para poder montar en los actores esta manera de ser y de hablar y de vivir. En el caso nuestro, fuimos con asesores etnoantropólogos que conocen comunidades indígenas hoy, no sabemos cómo eran las de antes. Además, los registros que existen de esta vida mesoamericana, la gran mayoría son del imperio, que era el imperio mexica. De un pueblito popoluca, de un señorío bastante menor, no hay. Entonces, tenemos que tomar comportamientos mexicas que nosotros hemos puesto en Malinche pensando que la manera de ser de las mujeres indígenas de los diferentes señoríos podría haber una comunidad de comportamientos. Y él nos refirió a diferentes lugares y culturas sobre cómo eran, cómo se movían, cómo podían hablar, la mirada. Aquí, este es en realidad el final de la serie, donde todo el mundo le tiene miedo. Ella mira directamente a los ojos ya aprendió. Si ustedes siguen viendo, y vamos a cuando se la regalan a Cortés, inclusive antes, cuando llega con el señor Tapscó, miran siempre abajo. Cuando ella llega con Motecuzoma como intérprete, es incapaz de mirarlo. Es más, nosotros la hicimos así. En vez de poner una Malinche que dice Bernal Díaz del Castillo, que era entrometida y bulliciosa, le hicimos una Malinche tímida, temerosa del gran imperio mexica, temerosa de Motecuzoma, porque yo les decía a los escritores, imaginen que llevan a una chica judía a ser intérprete frente a Hitler. Qué padre, yo voy a ser aquí intérprete. No, hay un miedo real. Y Malinche empezamos a trabajar con muchas actrices, obviamente. Aquí ser actriz y ser famosa es ser de piel blanca, ser posible ojos claros. ¿Y dónde íbamos a sacar indígenas? Busqué por todas partes, mandé avisos por todas partes, inclusive reacciones muy violentas
donde me criticaban diciendo, ¿para qué quieres? ¿Para ponerla de sirvienta de los ricos? Y yo, pues ni siquiera saben lo que voy a hacer y ya están, esta cosa mexicana siempre enojada, pensando que queremos siempre, no sé, explotar a la gente. Yo decía, calma, no es para ser sirvienta de nadie, es para ser un personaje fundamental. Si conocen a una chica, dejen que la chica decida si quiere ser o no actriz, no estemos juzgando el papel desde ahorita. El chiquito que ven aquí, Tuxtli, ese es otro. Nuestros indígenas, pues gordos, ni modo de tenerlos flacos como eran entonces, y delgados y corriosos y pequeñitos. Hay un problema de sobrepeso y buscamos pues los que menos se les veía ese problema de sobrepeso. Pero el niño que es divino lo trajimos de Chiapas y es un niño indígena. Y para tener a Malinche, las actrices aquí, muy buenas actrices sin lugar a dudas, cuando en una escena de una improvisación les dije, a ver, estás lavando la ropa y va a llegar Hernán Cortés y te va a interrumpir. Entonces las actrices hacen esto para lavar la ropa y dije, ay no, están lavando ropa en un departamento en La Condesa, en el lavabo de su casa. O sea, yo no tengo presupuesto de $6 millones para recrear a la reina Isabel y en fin, tenemos un presupuesto muy limitado. Lo que podemos dar es autenticidad. O sea, ¿cómo la enseño a ser indígena a una chica urbana? ¿Cómo en el tiempo que teníamos? Bastante complicado en enseñarle náhuatl, maya, popoluca. Entonces, un amigo me dijo, mira, y me enseñó la portada de una película que se llama Ixcamul, que les recomiendo, por cierto, guatemalteca, y vi a la chica y dije, ella es Malinche. Rápido a buscar en Facebook, afortunadamente la localicé, le dije, hablamos ahí por YouTube, o no sé, uno de estos, no en YouTube, ya saben cuál, y Skype, exacto, y le dije, ahí te va un boleto, vente. Es una chica indígena maya cachiquel que vive en un poblado de 2,000 personas, sus padres son campesinos, su madre vende en un mercado sobre ruedas, estudió hasta 6º de primaria y llegó María Mercedes a hacer el casting aquí. Cuando le dije, estás lavando la ropa contra la piedra del río a sacudir y atender, dije, así es. Siéntate a echar tortillas. Se sentó como se sienta uno a echar tortillas. Cuando yo la vi llegar al foro español, Cortés sentado esperándola, foro, cámaras, todos los que estábamos de la producción, con el pánico con el que llegó, dije, ahí está Malinche, con ese pánico debió haber llegado a ver a los españoles, no feliz de irse, no de estar encantada con ellos. Y ahí es donde dije, nuestra Malinche tiene que ser tímida y tiene que tener este sobresalto hacia lo desconocido, porque lo desconocido en su pueblo la arrancó de su pueblo. No se sabe si la regalaron o la vendieron o la robaron. Nosotros nos fuimos porque como que la vendieron y la robaron, tendrían que verla, no se las voy a echar a perder. Entonces, ¿cómo caminaba ella? Traía su huipil y un enredo, los pasos son pequeños, cómo se movía, el tiempo que le tomaba reaccionar, el cabello abajo aquí de los glúteos largo, lacio. Ese es el tempo natural indígena. Los urbanos ya lo hemos olvidado porque empiezo hablando muy rápido, aquí me tienen que decir hablas muy rápido, porque claro, yo vengo rápido todo. Es otro el tiempo. No solo de lo indígena, sino era otro el tiempo hace 500 años. Decían que el tiempo para hacer algo era lo que tardaba un Padre Nuestro. Ahora todo es 10 segundos y ya está uno desesperado que la máquina no le está dando, no está la conexión. Entonces, ver a María Mercedes fue fundamental para establecer el ritmo de movimiento, de hablar, caminar, comer de todos los contingentes indígenas que teníamos nosotros en la serie. Y la mejor parte, porque les decía, bueno, nosotros tenemos que recrear a un Hernán Cortés que no sabe que no va a poder ser enterrado en ningún lugar porque nadie lo va a querer. Hernán Cortés era dueño y señor de estas tierras hasta que dejó de ser dueño y señor de estas tierras. Pero en la serie donde estamos nosotros, él es dueño y señor de estas tierras y tiene miedo que vengan otros españoles a quitarle lo que él considera suyo. Yo hice esta conquista.
es mío, todo aquí es mío. Nadie va a venir de fuera a quitarme, menos Diego de Velázquez en Cuba y Pánfilo de Narváez que lo están mandando a traerme, o sus propios hombres que lo fueron traicionando. Los personajes no pueden conocer su destino, porque tienen que actuar como nosotros, con el mismo interés con el que vinieron hoy a esta reunión. Si supieran que era lo último que iban a hacer en su vida, venir a esta reunión, a lo mejor no hubieran venido, hubieran ido a ver un amigo, a sus papás, a un hijo. Entonces los personajes los tenemos que escribir siempre pensando que no saben quiénes son. Y uno de los problemas era con las actrices cuando llegaban a los castings, era, ay, Malinche, la traidora, pero no pienses en eso. Cuando le digo a María Mercedes, tengo una gran noticia, te quedaste con el papel, le dio muchísimo gusto, que los indígenas no son como, chido, güey, ahorita mando un Twitter, no, es otro. Y entonces le digo, el papel es Malinche, ¿no estás emocionada? Y me dice, perdón, ¿quién era Malinche? Dije, ella es Malinche. Ella no sabía que iba a ser Malinche. Ella era una esclava, una indígena más. Y María Mercedes, en un poblado en Guatemala de 2,000 habitantes, ¿qué iban a saber de Malinche y la conquista y que los mexicanos nos sentimos heridos porque nos traicionaron todos y los españoles eran malísimos? No tenía la más remota idea de nada. Ella había oído hablar de Pedro de Alvarado, que es quien conquistó Guatemala, se fue a Guatemala. De él sí sabía y no le gustaba mucho. Pero de lo demás no sabía nada de Cortés ni de nada, entonces funcionó muy bien. Ella hablaba maya cachiquel, es su lengua materna, y español con algo de dificultad. Malinche hablaba maya chontal. Jerónimo de Aguilar, el traductor, que no sé si todos saben que Cortés tenía 2 traductores, Melchorejo y otro que siempre olvido su nombre, que se había llevado Grijalva, los tenían en Cuba, aprendieron algo de español, se los trajo Cortés, uno murió y quedó Melchorejo, pero no confiaba de la interpretación que le hacían los indígenas, y le dijeron que había 2 españoles que estaban allá en Yucatán, y se fue Cozumel. Uno era Gonzalo Guerrero, que estaba en Quintana Roo y que se negó a regresar a España, se sentía ya maya, y el otro era Jerónimo de Aguilar. Jerónimo de Aguilar sí logra pagar un rescate Cortés por él y se lo lleva, y había estado 7 años en un señorío en Yucatán y hablaba perfecto maya yucateco, era un esclavo yucateco, maya, perdón, y se va con Cortés y le traducía del castellano, del español, al maya yucateco y de regreso. Cuando llega con Malinche, tiene que traducir del Malinche, la regalan en Tabasco, que es un señorío que ahora Tabasco, el señor Tabasco, Tabasco, de ahí viene, que hablan maya chontal, que es el maya, digamos, de Tabasco. Y cuando se encuentran, aparentemente se comunican. Es muy difícil, no es como el español de España y el español de México. El maya, hay 30 variantes de maya, y el maya chontal y el maya yucateco tienen algunas palabras en común, pero más o menos se podían comunicar. Pero pensamos que María Mercedes no podía aprender popoluca, náhuatl, y además darle un maya chontal, que trabajaríamos con su maya cachiquel, que lo que tiene María Mercedes pues es la pronunciación perfecta del maya. Entonces, ella habla maya cachiquel en la serie y le contesta Aguilar en maya yucateco. Son 2 diferentes mayas que manejamos en la serie. Y a la hora que llegan, y ella pues era la esclava maya, y Aguilar se hace como el jefe de las esclavas, que hablaba la lengua, y a la hora que llegan los enviados de Moctezuma a Veracruz, ya habla, y entonces Cortés le dice, ahora, traduce. Dice, no sé qué hablan. Dice, ¿cómo no vas a saber qué hablan? Dice, no sé qué hablan, porque nuestros actores hablaban náhuatl. No tiene nada que ver, el náhuatl nada que ver con el maya. Y entonces estos le dicen, y el otro les dice, ¿pero qué están hablando? ¿De qué se trata? No hay manera de comunicarse. Cuando llegan ellos, nosotros pusimos en la ficción que cuando ve llegar a los mexicas, como era en su pueblo cuando era niña, cuando llegaban los mexicas, corrían a esconderse.
Cuando ella como esclava ve que ahí vienen los mexicas con sus acostumbrados tambores, unos tamborines que hacían, los ruidos que ellos hacían, ella corre a esconderse y piensan que está huyendo como esclava. Y ahí Jerónimo de Aguilar piensa que vio que la asustó y la entrevista y le dice, ¿qué viste? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y le dice, son los mexicas. Dice, ¿habla su lengua? Y dice, sí, náhuatl. Dicen, perfecto. Y se la llevan y entonces Cortés habla castellano, Aguilar traduce del castellano al maya, ella traduce del maya al náhuatl y va de regreso. Y esa es la cadena de traducción. Claro, ella es una lingüista nata y va aprendiendo castellano. En náhuatl no existe la R, por eso no es Marina, es Malina, Malinche. Malintzin, que en los españoles Cortés dice Malinche, esa H española y acaba siendo Malinche. No existe la R, entonces va aprendiendo un español ella, conjugando raro, con una pronunciación que no es la pronunciación que tenemos nosotros ahora, y va aprendiendo, digamos, esta lengua. Entonces, luego nos enfrentamos con el tema de los hechos. ¿Qué tanto es lo que se conoce? ¿Y qué hacemos nosotros quienes creamos la ficción? No la ficción que allá hay un telón y acá hay una chica que lava la ropa así, que dice que es malinche y habla en español. No, de verdad, cuando entras a una historia y tienes, no sé, estás en el año 1500 o en el año 1600 y estás desde ahí viendo el mundo. Obvio, mientras más atrás nos vamos, menos hechos duros, los hard facts que llaman los gringos, encontramos. Yo siempre digo que a mí es donde más me gusta, porque entre este hecho que existe y este otro, y aquí no se sabe nada, es donde quienes creamos e inventamos, echamos todas las maromas que querramos y volvemos a caer de pie. Entonces, en el caso de Malinche se sabe muy poco. Hay 5 menciones a ella en las cartas de relación, solo una por nombre, Cortés. Bernal habla un poco más de ella, entrometida y bulliciosa, como les decía, que la describe un poquito su personalidad. Y nosotros hicimos un guiño a los historiadores, porque ahí después de esa escena en el río, cuando ya se van, dice que se va a regresar a donde está su hijo, no puede vivir sin él, y que está escribiendo, y le dice, es que algún día, dice Bernal, algún día en mis memorias voy a contar la historia de esta aventura. Y ella le dice, pero no pongas que yo fui como fui, que sea nuestro secreto, diles otra cosa diferente. Dice, bueno, voy a poner que eras entrometida y bulliciosa, que es como el gesto que hacemos a los historiadores de decir, sí sabíamos, pero no quisimos meterle. Entonces por ejemplo, ya les decía yo, ¿de dónde es Malinche? ¿Dónde aprendió náhuatl? Realmente no se sabe. Nosotros ya teníamos avanzada parte del guión y la producción cuando vamos con un especialista de la UNAM, Eric Velázquez, que nos dice, no, lo que pasa es que el papá de Malinche era náhuatl, era parte de los comerciantes pochtecas que se movían en todo el imperio sin problema, y era muy corrupto, era un tipo corrupto, que acabaron matando los mismos mexicas por corrupto. Y nosotros, no, ¿cómo va a ser eso? Ella aprendió náhuatl con unos señores a donde la llevan cuando era niña. Dice, no, probablemente aprendió náhuatl en casa con su papá. Entonces tuvimos que regresarnos y hacer las conversaciones con el padre en náhuatl y con la madre en popoluca. Y entonces la niña desde chiquita se puede manejar, es bilingüe. Luego la regalan al señor Tapscott, que es maya chontal, y aprende maya, ya lleva 3 idiomas. Y luego cuando llegan los españoles, pues aprende el castellano, que es el 4. Entonces, era una mujer muy inteligente y obviamente políglota, con esa capacidad de manejar y aprender los idiomas rápidamente, que nosotros hacíamos un ejercicio, les daba un párrafo en totonaco, que si no lo han visto escrito, no lo traigo, pero se los enseñaría. ¿Se acuerdan cuando los números romanos y todo era así uno lo ve y dice, ¿cómo? ¿Cómo pueden los actores aprender a decir estos textos y entender lo que está sucediendo? Entonces, ella, Malinche, no llegó a hablar totonaco, pero probablemente entendía y se podía manejar en diferentes culturas, en diferentes idiomas.
debe haber sido una mujer ciertamente muy brillante. Entonces, no se sabe dónde aprendió náhuatl, como les decía, no se sabe si la regalaron, la vendieron, la robaron, la secuestraron. Tampoco se sabe mucho quién era su padre y bueno, y el tema del amor de Cortés. Y nosotros, cuando ellos ya salen con Cortés y salen en la expedición, Cortés se la da a uno de sus capitanes, que era Portocarrero, que era primo del conde de Medellín. Digamos que era la nobleza que traía Cortés. Y ellos escogen y él se lleva a Malinche, no, Cortés no la guarda para sí. Y tenía relaciones, obviamente, porque estaban las esclavas para ello, que no son esclavas como los esclavos americanos del sur, es otro concepto de esclavitud. Y pensamos, bueno, es probable que Malinche se embarazara, porque contar la historia de una mujer tenemos que buscar temas de mujeres. Y ahí cuesta también trabajo controlar a las escritoras feministas jóvenes, porque digo, ya me la están haciendo como que vive en un loft en Nueva York, está en una tienda con Cortés en un campamento, ¿qué les pasa? Como que ya me voy, no se puede ir. Con Juana Inés lo vivimos también, porque como Juana Inés cuestionaba y quería liberarse y le cuestionaba a la iglesia, entonces ya, era comecuras. Le digo, no, o sea, no era comecuras, por supuesto que no, la iglesia católica era fundamental y ella era una mujer de fe, o sea, no nos confundamos en las cosas que quería hacer y demás, con quiénes son realmente los personajes, y eso nos lleva a crear un marco ético-moral donde ellos se mueven de acuerdo a la época en la que estaban. No podemos ponerlos a hacer cualquier cosa que nosotros querramos, aunque no existan los hechos concretos. Nosotros tenemos que movernos con mucho cuidado en el universo de esos personajes. Por eso el enamoramiento de Cortés, decíamos, no sé para qué hicieron que se enamorara de Cortés la historia pues, en el siglo XIX, que ya nos la hicieron toda traidora, porque pues, no veo de dónde se podría. Ciertamente era un hombre atractivo y podría sentirse protegida, ella que al padre lo habían asesinado y no estaba más, pero de ahí a que se hayan enamorado, no lo sé. Lo difícil de todo esto es, conocemos los hechos, donde no los conocemos tenemos un marco desde donde tenemos que poner al personaje a crear, a tomar las decisiones. Lo que hicimos en el caso de Portocarrero es que le embarazamos de Portocarrero y va a la marcha hacia Cholula, Tlaxcala, Cholula, Tenochtitlan, embarazada. Y es un problema y a Cortés no le gusta cuando dice, pero ¿cómo te ocurre embarazar a mi lengua? Porque así la llamaban. A mi lengua. O sea, si algo le pasa a esta chica, él está perdido, no hay conquista. Probablemente había varias malinches. Es muy poco probable que solo hubiera habido una mujer indígena que hablaba náhuatl y maya, entre ellos. Probablemente había otras. Pero digamos que era la fundamental para Hernán, porque no solo le traducía, sino también hacía, digamos, la traducción sociológica. Estos son los tlaxcaltecas, estos los odian por esto, no puede mirar al señor, al tlatoani a los ojos, mire siempre hacia el piso. Cuando llega con Moctezuma se le va a darle un abrazo y lo tiene que detener. No, aquí no se toca, a los gobernantes no se tocan. Y ella le iba haciendo esta, digamos, era como su secretaria privada asesora que le decía esto no, esto sí, esto no, no puede golpear, Cortés era iracundo, no puede golpear a sus aliados, tiene que protegerlos, etc. Entonces, claro, la protegí y pusimos este tema de mujeres, de embarazarse, conversaciones entre ellas, cuando se casa para hacer la alianza, sellar la alianza de Cortés con Tlaxcala, pues dice el señor de Tlaxcala, Xincotecatl el Viejo, dice, pues bueno, boda del señor Cortés con mi hija, y Cortés, no, pero espérense, yo estoy casado en Cuba. Y dicen, pero entonces alguien más, y selecciona a Pedro de Alvarado. Bueno, nosotros hicimos que lo seleccionara Cortés, no sabemos cómo, pero Pedro de Alvarado acaba casándose con la hija de Xicoténcatl, y ella le dice, ay, pero van a salir mi hijo con los pelos así amarillos, como, o sea, con la piel así blanca, qué horror. Y cuando nace el hijo, la niña, una hija tiene Malinche en la caminata y muere la niña, es como el color de la piel está raro, porque eso nosotros no lo pensamos. El horror de haber visto cuerpos llenos de vello corporal, el olor de los españoles por los alimentos, no por otra razón, comían mucha carne y otras cosas.
la piel blanca, 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 digamos, no era del agrado de ellos. Ahora se han convertido en que increíble tener piel blanca y ojos claros, pero entonces inclusive los ojos claros, el pelo amarillo como lote de maíz ahí, era feo, era desagradable. Entonces aquí la princesa pues quiere que su hijo ojalá salga como su familia, como la familia de Xicoténcatl. Y ya el último reto que enfrentamos quienes hacemos este producto televisivo que es cultura popular, aunque lo vean en Netflix, aunque sientan que Netflix es lo máximo, Netflix es televisión, es la televisión que todos conocemos y cada vez se acerca más a Televisa, cada vez es más entretenimiento, es una fórmula, ya sabe todo el mundo cómo seguirla. Y nosotros tenemos que hacer un producto que se comunique con el público que le está viendo hoy. Si nosotros hacemos un documento riguroso, un producto audiovisual riguroso como era y contamos únicamente lo que se sabe y cómo fue, ¿cómo se van a identificar ustedes? En el caso de Malinche, el tema que tomé para hacerla cercana hoy es una migrante. Es una chica que es expulsada por violencia de su territorio y anda rondando por la vida con el deseo de volver a casa, el deseo que tiene cualquier migrante, a diferencia de lo que piensa el señor Trump, que solo queremos irnos a vivir allá. La gente se va a trabajar con el deseo de regresar y estar con su gente. Nosotros somos gente de familia. Y Malinche va dando tumbos y hace un trato con Cortés, y eso sí está documentado, que le dijo: me llevas a Tenochtitlan y te dejo libre. Y entonces ella, claro, vamos a Tenochtitlan para llegar, para tener su libertad, no para ser la gran Malinche, señora de la Nueva España, para regresar a su tierra con su gente, que es la primera escena que vieron ahora. Y ahí tenemos nosotros que tomar decisiones muy fuertes, porque nosotros tenemos una historia que nos han enseñado muy mal enseñada, cargada de ideología y toda chueca. Pero esa es la historia con la que nos van a juzgar los televidentes, porque si yo no hago lo que está ahí, los televidentes van a pensar: ¡ay, qué bárbaros! No hicieron su investigación. Les doy un ejemplo concreto. El penacho de Moctezuma. Ni era el penacho que era, ni estaba, no eran las plumas paradas, que cuando le poníamos nosotros ahí en el lago a Moctezuma, su penacho, lo parábamos y el viento, para atrás, corte, otra vez, como 20 veces, hasta que se lo pudimos sostener para hacer el encuentro. El penacho probablemente era un penacho tipo Apache, las plumas caían hacia atrás, no estaban aquí paradas. O era una capa, inclusive se piensa que pudo haber sido. Sí era la descripción, eso sí está documentado, de las plumas de Quetzal, los otros pájaros, las piedras preciosas. No están muy seguros que lo haya usado alguna vez Moctezuma, tenía varios penachos, probablemente era un penacho de algún sacerdote. Pero si yo pongo en ese encuentro el penacho hacia atrás, ya el penacho de Moctezuma ya es parte de la cultura popular, así parado, verde, como está exhibido en el Museo de Antropología. Y ahí es donde uno dice: ¿qué hago? ¿Hago el penacho como era? ¿No le pongo penacho en el encuentro? Todo está marcado así con ese penacho. Pues vámonos con el penacho de Moctezuma, porque van a pensar: si no le atinaron al penacho, todo lo demás seguro está mal. Claro, los historiadores dicen: si no le atinaron al penacho, todo está mal, pero bueno, son menos historiadores que el público y mismo pues se meten a las notas de página en Canal 11, ahí dice: el penacho no era tal, todo lo vamos documentando siempre. Ese fue el tema del penacho en particular. Digamos que esos han sido o fueron los retos para hacer Malinche. El aprendizaje no nada más mío, sino de todo el equipo, fue enorme, fue además profundamente conmovedor. Los actores, pues todos mexicanos, era un rodaje de mexicanos, morenos, mestizos, muchos indígenas, se hablaban lenguas indígenas, estaba el grupo de los nahuas, estaba el grupo de los que hablaban popoluca, que es los que vieron aquí, que comían juntos, escuchaban las lenguas, y a mí realmente como productora me conmovía. Y cuando hacíamos los castings y venían y hacían pues las escenas que tenían que hacer y me decían: ¿y esto es qué voy a hacer? ¿Chofer, mesero, asesino? Le digo: no, es para hacer Cuitláhuac, es para hacer Cuauhtémoc, es para hacer Moctezuma, es para hacer la princesa, la hija de Xicoténcatl, es para hacer Xicoténcatl.
se les descuadraba el mundo. Y tuvo que hacer una sesión especial con los actores indígenas, que iban a representar, a personajes indígenas, para explicarles qué era nobleza, qué eran nobles, que ellos no pisaban el piso de tierra como todos los demás, se les ponían petates, que se les preparaban platillos especiales, que nadie los miraba a los ojos. Y me abrazaban, muchos de ellos de verdad, y no les estoy mintiendo, llorando, diciendo que nunca se habían sentido orgullosos de tener piel morena, lo cual a quienes hacemos televisión, o a mí, sí me hace pensar, ¿qué hemos hecho? O sea, ¿qué identidad hemos forjado de lo mexicano a través de la cultura popular? O indígena de huipil, o rubios en la telenovela. O sea, ¿dónde estamos? Muchos de ellos aprendieron náhuatl y siguieron con sus clases de náhuatl. Está el grupo de los mayas, se siguen reuniendo, me mandan fotos. Y como les decía, la señora a la que le compro los tamales, me trajo a su mamá del pueblo a agradecerme en Totonaco, escuchar su lengua en la televisión. Yo sé que son casos aislados y pequeños, pero sí habla de este México que no era México, que era una tierra de señoríos, que por una serie de problemas que no es tema de esta conferencia, se acabó conformando con esta identidad mexica. Y que esta mujer Malinche no traicionó a nadie, rodó por la vida con el deseo de regresar a su casa haciendo lo que le tocaba hacer, que era, órale a traducir, pues órale a traducir, porque me quiero ir a mi casa con los míos. Eso no la hace traidora, esa lo hace como cualquiera de nosotros, que queremos estar siempre con nuestras familias. Bueno, dejo unos minutos para preguntas si es que hubiese. Muchas gracias a todos, gracias mamá.